Ciertas leyes, ciertas reglamentaciones tratan de favorecer a los Yo creo sectores que populares. hemos pasado por muchos modelos, pero siempre ha habido un común denominador, que es una corrupción realmente bien desarrollada, digamos. Y entonces creo que no hay sistema que funcione con un grado de corrupción grande, no hay. Porque acá el modelo populista se aplicó, fracasó, el modelo ultraconservador fracasó, el ajuste fracasa, todo fracasa, pero fracasa creo que porque hay una base que no está bien. Esto lo decía mi maestro querido Tato Bores, siempre lo decía, por eso lo prohibían todos los gobiernos. Porque realmente cuando él iba a la carne de la cosa, el corrupto, ese personaje genial que hacía Carnaghi en la última etapa, era el protagonista, el coprotagonista de la política argentina. Entonces, cuando hay corrupción, los sistemas no funcionan, evidentemente. Cuando hay corrupción, porque siempre hay porque sí, vos das planes trabajar, pero si hay corrupción, el plan trabajar no le llega a quien le tiene que llegar. ¿Te das cuenta? Porque se mete a la corrupción y entonces hay 3 para uno, 2 para otro, para el puntero, el otro. Y estas son cosas que parecería como que no se pueden sacar. Yo no sé si en otros países existe de esta manera. La corrupción existe en todos lados, porque si no, no pasaría lo que está pasando en el mundo. Mirá, de la antigua Grecia a la Grecia de hoy, lo que son las culturas. Por eso te digo, cuando uno habla de perspectiva histórica, pensá qué pensaría Homero de este corralito griego hoy en día. Se querría matar directamente, y para eso escribí todo lo que escribí yo. Y Sófocles estaría diciendo, y para esto yo me rompí el alma. Sí, para toda la humanidad, para toda la humanidad, para toda la civilización. Pero ¿cómo se resuelve el problema de la corrupción? Vos escribiste una obra de teatro, Pacho, que habla de la corrupción, la tentación. Claro, la tentación. La tentación. Yo creo que el gran problema de la corrupción es que está justificada. Sí. Es decir, está justificada por el costo político, ¿no es cierto? Se supone que los funcionarios se corrompen porque la política necesita financiación. Claro. O sea, no hay rubor, digamos, ¿no? Se necesita la caja, no se discute. Ahora que después la caja vaya a parar a todos y demás, pero no hay, digamos así, no hay sanción moral dentro de la política, porque se supone que la política necesita una financiación espuria que no le es dado por la vía normal, sino que siempre es por una vía, no me gusta decir eso de derecha e izquierda, por una vía irregular, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, entonces eso es tremendo, eso es la clave. Porque es la naturalización de la corrupción. Claro, está naturalizada, está aceptada, la legitimación. Y sobre todo los muertos y los degollados. Porque es permanentemente muertos que se asustan de degollados y degollados que se asustan de muertos. A ver, ¿cómo es eso? Se habla, por ejemplo, de los decretos de necesidad de urgencia. Es un atropello. Esto, el otro, más allá, para esto un atropello. Y hubo gente que gobernó a fuerza de decretos, que ahora dice, voy a desempatar a ver si el decreto está bien o está mal. Esto a mí me para los pelos porque tengo memoria. Yo no soy historiador, ni soy tampoco un gran... yo estudié el profesorado de castellano y literatura. La historia para mí es todo de oído. Algunos de tus programas han sido verdaderas lecciones de historia. Claro, pero yo te digo que toco medio de oído. Historia cotidiana, revisionista, claro. Sí. Yo toco medio de oído, pero lo que sí tengo es la cosa. ¿Cómo es posible que gente que gobernó el país a decretazos ahora decida si se vota o no se vota? ¿Cómo es posible, me pregunto yo? ¿Cómo es posible que la gente que tenía una Banelco para comprar leyes divinas, como el megacanje, el blindaje, y después termina todo en el corralito, ahora juzgue? Y por supuesto, ¿cómo se atreve este gobierno a hacer lo que está haciendo? Entonces, digo, muertos y degollados. Todo el mundo se asusta, y es lo que decía Pacho. Hay cosas como que ya están metidas, institucionalizadas, y que las hizo la Alianza, el menemismo, el kirchnerismo, los milicos, todo el mundo, y parecería como que de eso no nos podemos librar. Yo, en ese aspecto, sí, por ahí no es una cuestión de obesidad. Me siento del lado de la Carrió, que directamente te pones apocalíptico, ¿entendés? Y entonces empezás a decir qué es lo que nos pasa cuando nos dejamos de comer. Los gordos somos muy peligrosos cuando dejamos de comer. Alguna cosa, empezamos a tener visiones apocalípticas, y entonces empezamos a decir, tenemos que votar por ese que nunca gana, porque ese que nunca gana no tiene punteros, no tiene nada, y entonces le dice, pero le falta el aparato. Y yo, ¿para qué quiero el aparato si el aparato siempre termina metiéndomelo a mí en un lugar no deseado? Entonces, buscamos los ciudadanos votar a los que tienen aparato. Y el aparato pues lo usan, ¿te das cuenta? Y uno tiene el aparato metido, o qué tubo tengo metido y todo lo demás.
pensaba ¿Qué en esto motivo de tuvo Tego? pensaba en esto del apocalíptico, ¿no? Que nos ponemos los argentinos con tanta facilidad. ¿Esto es una cosa argentina, de la argentinidad? ¿Es nuestra o sucede en otros países del mundo? Esta cosa de esa sensación de apocalipsis que tenemos. Oh, bueno, yo creo que en cierta medida no está del todo injustificado porque hemos pasado por crisis muy grandes. En este caso tenemos derecho a decirlo. Cuando yo fui diplomático en España, me acuerdo que venían bastantes argentinos que se iban a vivir allá, entonces me consultaban qué me parecía si iban a poder adaptarse. No, y yo decía, pero escúchame, usted se adaptó bien en la Argentina, entonces se va a poder adaptar a vivir en cualquier lado. Sí, nosotros tenemos porque realmente hemos pasado por situaciones, hiperinflaciones, tiranías, pero superiores a cualquier otra, crisis, el 2001, esto hemos pasado, mi generación por lo menos ha pasado por situaciones muy críticas. Así que creo que tenemos cierta razón a tener la idea de que realmente la crisis es como un estado natural y estamos siempre esperando la próxima, digamos, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo creo que eso mismo, yo tengo una visión optimista de la Argentina y de los argentinos. Creo que tenemos una gran capacidad de autodenigrarnos, ¿no es cierto? O sea, eso yo creo que después, si querés, podemos especificar más en esta capacidad, pero creo que somos muy virtuosos en achacarnos que somos mucho peor que los demás, que hacemos las cosas mal, que antes estábamos maravillosamente bien, que hemos perdido todas las oportunidades de los demás. Y yo creo que todo eso no es cierto, ¿viste? Claro, el otro día me decía un tachero, por ejemplo, yo le decía, pero veo cómo está el mundo, explotó todo otra vez de nuevo, qué sé yo, el tipo me decía, y nosotros que no aprovechamos. Y digo, ¿qué tenemos que aprovechar nosotros? Porque es cuestión de tener siempre alguna cosa negativa. Nosotros no estamos pasando por eso. Hemos pasado el 2001, estamos mal en un montón de cosas, pero no como en el 2001 que ellos lo están pasando. Pero yo te diría, mira, algo para elogiar ahí. Nosotros hemos pasado esa crisis sin estos billones de dólares que le hemos pasado a pulmón vivo, digamos, ¿no? Esforzándonos, hemos superado esa crisis. Que evidentemente es ejemplo de crisis mayor en el mundo, porque en Grecia está como en la Argentina. Bueno, nosotros lo superamos sin estos miles de millones de dólares que pero con mucha pobreza, ¿no? Con mucha pobreza. Pero allá que no te cuento la pobreza que hay en Grecia. Ahora, Pacho dijo que tenemos una capacidad para autodenigrarnos. Por ejemplo, dijiste, hay ejemplos. Un ejemplo, la exaltación del centenario en comparación con el bicentenario. Porque yo ya estoy harto ya de que me digan qué bien que estábamos en el centenario y que estábamos en el bicentenario. Gente que no vivía, claro. Y yo digo que eso depende de dónde lo mires. O sea, el centenario fue una etapa formidable para algunas familias que componían la clase dominante, que supieron entender muy bien el mundo y entendieron cómo colocar los productos suyos y los vendieron a precio de oro. Entonces tenemos una generación, digamos, que fue realmente riquísima, muy poderosa, muy culta, etcétera. Pero si vos ves el centenario desde la gente del pueblo, te encontrás otro panorama completamente distinto. La gente vivía muy mal, no había leyes sociales, se gobernaba con fraude, mortalidad infantil, con represión. Fíjate vos que Roca le encarna a Vialé Macé, un catalán muy interesante, un estudio de la situación de los trabajadores del campo, de las provincias. La conclusión de Vialé Macé la podríamos reducir en la dice, los hombres no trabajan de sol a sol, trabajan de sol a luna y muchas veces no les pagan, o sea que si vos comparás el bicentenario con el centenario, te diría, el bicentenario estamos mucho mejor porque hay leyes sociales, por ejemplo, y entonces los trabajadores están protegidos, que tendrían que ganar más que la jubilación, no tengo ninguna duda de todo eso, pero te diría, ojo ya con la exaltación, ¿sabes por qué? Porque en el fondo la exaltación del centenario quiere decir, después el país se arruinó. ¿Pero cuándo se arruinó? Cuando vino el voto universal, secreto, ¿no es cierto? Y obligatorio. Es decir, el país se arruinó cuando vino Irigoyen, cuando vino Perón. O sea que no es una afirmación banal, tiene todo un subtexto.